Cuando un nombre resuena durante más de medio siglo en la memoria colectiva de varias generaciones, no se trata de un simple artista, sino de un verdadero mito. Julio Iglesias, nacido en Madrid en 1943, ha sido durante décadas la voz y el rostro de la canción romántica. Ha recorrido los 5 continentes, ha vendido más de 300 millones de discos y ha cantado en más idiomas de los que muchos viajeros frecuentes logran escuchar en toda su vida. Hoy, con 83 años, sigue siendo objeto de fascinación y misterio. Su vida en la vejez no es la que muchos imaginan, lejos de los escenarios iluminados por reflectores, pero también lejos de la decadencia que algunos podrían esperar. Su día a día es una mezcla de lujo, disciplina, nostalgia y una sorprendente vitalidad que lo mantiene en el centro de atención incluso sin necesidad de cantar una sola nota. Para entender cómo vive Julio Iglesias a los 83 años, hay que empezar por su refugio físico, las residencias que ha acumulado a lo largo de su carrera. El cantante posee propiedades en distintas partes del mundo, pero las más icónicas son 2. Su mansión en Indian Creek, una isla privada en Miami, y su impresionante complejo en Punta Cana, República Dominicana. Indian Creek, conocida como la búnker de los millonarios, es un lugar donde la privacidad es sagrada. Vecinos como Tom Brady o Jared Kushner ilustran la magnitud de exclusividad de esta zona. Allí, Julio disfruta de vistas al océano, un ambiente de seguridad máxima y la tranquilidad que solo puede dar un lugar diseñado para que el mundo exterior no interfiera en la vida privada. En Punta Cana, su historia es aún más personal. Julio fue uno de los pioneros en ver el potencial turístico de esta zona dominicana, cuando todavía era un lugar apenas explorado. No solo compró terrenos, sino que participó en proyectos de desarrollo que transformaron la región en el paraíso vacacional que conocemos hoy. Su villa, de estilo mediterráneo, se encuentra frente al mar y se extiende como un pequeño palacio con jardines tropicales, piscinas infinitas y un acceso privado a la playa. Allí pasa largas temporadas, rodeado de naturaleza y de un silencio que contrasta con el bullicio de su vida pública anterior. A sus 83 años, estas residencias no son solo símbolos de riqueza, sino también refugios de paz. Julio se mueve entre ellas dependiendo de la estación del año, de sus compromisos familiares o de sus necesidades médicas. No es raro verlo pasar temporadas enteras en la República Dominicana, donde el clima cálido alivia los dolores propios de la edad, y donde puede disfrutar de largas caminatas matutinas por la arena. Quienes lo conocen aseguran que Julio Iglesias es un hombre obsesionado con la disciplina. Esa obsesión, que lo llevó a recuperarse de un accidente de tráfico que casi lo deja inválido en su juventud, sigue presente en su vejez. Su rutina diaria es un ejemplo de esa fuerza de voluntad. Julio se levanta temprano, entre las 6 y las 7 de la mañana. Lo primero que hace es un breve chequeo de su estado físico. Estiramientos, ejercicios de respiración y, cuando el cuerpo se lo permite, algo de natación en su piscina privada. No puede correr como lo hacía en su juventud, pero mantiene la costumbre de ejercitarse para que la edad no se convierta en una cárcel. Su dieta es otro aspecto central de su rutina. A los 83 años, cuida cada bocado con la precisión de un atleta. Evita los excesos de grasa y azúcares, prioriza las proteínas y las verduras frescas, y bebe mucha agua. Ha dejado atrás los excesos de vino y champán, que formaban parte del glamour de sus giras mundiales. Ahora, el cuidado del cuerpo es una prioridad, porque sabe que solo así puede seguir disfrutando de la vida con lucidez. La voz, aunque ya no resuena con la misma potencia que en los años 70 u 80, también requiere cuidados. Julio practica a menudo ejercicios vocales. No lo hace con la intención de regresar a los escenarios, al menos no de manera regular, sino porque considera que su voz es parte de su identidad. Un cantante nunca deja de ser cantante, ha dicho en entrevistas pasadas, y aunque ya no viva pendiente de conciertos multitudinarios, todavía entona melodías al piano de su casa o mientras camina frente al mar.
Uno de los aspectos más fascinantes de la vida actual de Julio Iglesias es su relación con la familia. A diferencia de su época más activa, cuando pasaba meses enteros viajando y alejado de los suyos, ahora la vejez le ha permitido revalorizar esos vínculos. Con Miranda Reinsburger, su esposa desde hace más de una década, mantiene una relación estable y serena. Miranda, casi 30 años más joven que él, se ha convertido en su gran apoyo, no solo sentimental, sino también logístico. Es ella quien organiza gran parte de la vida doméstica, quien controla que Julio siga las recomendaciones médicas y quien lo acompaña en los momentos de fragilidad. Los 5 hijos que tuvo con Miranda, Miguel, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina y Guillermo, forman parte de su entorno cotidiano. Julio disfruta verlos crecer, estudiar y empezar a construir sus propias vidas. Con ellos ha intentado ser un padre más presente, a diferencia de lo que ocurrió con sus 3 hijos mayores, Chabeli, Julio José y Enrique, quienes crecieron en medio de su vorágine artística y a menudo han hablado de la distancia emocional de aquellos años. La relación con Enrique Iglesias, en particular, ha sido objeto de especulación mediática durante décadas. Aunque en el pasado hubo tensiones por la independencia artística de Enrique, hoy la distancia se ha transformado en respeto. No se ven con frecuencia, pero existe un lazo que, a pesar de las diferencias, permanece indestructible. Julio ha declarado que se siente orgulloso de su hijo, quien ha seguido su camino de superestrella global. En la vejez, lo que más valora Julio es ver a todos sus hijos sanos, encaminados y con futuro. La familia se ha convertido en su escudo frente a la soledad, que a menudo golpea a las grandes figuras cuando el público ya no grita su nombre todas las noches. Julio Iglesias es, antes que nada, un superviviente. A los 83 años, la vida le ha dado pruebas duras, enfermedades, pérdidas y la certeza de que la fama es efímera. Sin embargo, también le ha dado la posibilidad de mirar hacia atrás con gratitud. Nunca olvida que un accidente automovilístico en 1962 lo dejó al borde de la parálisis. Pasó 3 años postrado en una cama, convencido de que jamás volvería a caminar. Fue entonces cuando la música apareció como terapia, como refugio y como un milagro. Esa memoria lo acompaña cada día y lo obliga a no dar nada por sentado. En la actualidad, Julio habla a menudo de la importancia de la fe y de la espiritualidad. No se declara un hombre religioso en el sentido ortodoxo, pero sí profundamente creyente en una fuerza superior. Esa fe lo ayuda a enfrentar la vejez con serenidad, a aceptar los límites del cuerpo y a valorar los pequeños placeres. Un amanecer en Punta Cana, una cena con Miranda, una charla con sus hijos. A los 83 años, Julio Iglesias vive con un pie en el presente y otro en la nostalgia. No hay día en que no recuerde alguna anécdota de sus giras, algún encuentro con figuras históricas como Frank Sinatra o algún concierto multitudinario en Japón o en Brasil. Su memoria es un archivo viviente de la música del siglo XX. Sin embargo, no se trata de un hombre atrapado en el pasado. Julio es consciente de que su legado ya está asegurado. Sus discos seguirán sonando mucho después de que él ya no esté. Sus canciones continuarán en bodas, en cenas románticas y en emisoras de radio de todo el mundo. Esa certeza le da tranquilidad. He cantado para más gente de la que jamás soñé. Ahora me toca cantar para mí mismo, ha dicho en alguna ocasión. El legado no es solo musical. Julio Iglesias representa también un modelo de éxito global para un artista hispano. Fue el primero en abrir las puertas de Estados Unidos, de Asia y de Europa del Este a la música en español. Sin su esfuerzo, probablemente el camino de artistas posteriores habría sido mucho más difícil. Quizás lo más sorprendente de Julio a los 83 años es que, detrás del mito, queda un hombre con las mismas fragilidades que cualquiera. Tiene problemas de movilidad en algunos días, siente el peso de los años en las rodillas y en la espalda, y necesita controles médicos periódicos. Sin embargo,
lejos de rendirse, se enfrenta a estos obstáculos con determinación. No es raro que pase largas tardes leyendo, revisando cartas antiguas o escuchando grabaciones de sus conciertos. La música sigue siendo el hilo conductor de su vida, incluso cuando ya no sube a los escenarios. Los amigos cercanos describen a Julio como un hombre más reflexivo que nunca. Ha aprendido a hablar menos y a escuchar más, a valorar el silencio, a dejar que los demás cuenten sus historias. Tal vez porque, después de haber sido escuchado por millones de personas durante medio siglo, ahora siente que le toca ser oyente. A los 83 años, el cuerpo de Julio Iglesias es un territorio marcado por cicatrices, dolores y recuerdos de un pasado glorioso. La edad no perdona ni siquiera a los mitos. Aunque mantiene una rutina estricta de cuidados, no es inmune al paso del tiempo. Sus rodillas, castigadas por años de viajes y escenarios, le recuerdan a menudo que ya no puede moverse con la misma agilidad. La espalda le exige descansos prolongados, y las manos, que una vez sostenían con firmeza el micrófono en estadios repletos, tiemblan ligeramente en algunos días. Los rumores sobre su salud han circulado con insistencia en la última década, que si problemas de movilidad, que si dolencias crónicas, que si largas estancias en clínicas privadas de Estados Unidos o España. Julio no lo desmiente ni lo confirma del todo. Prefiere mantener la ambigüedad, tal vez porque sabe que en la música, como en la vida, un halo de misterio es tan poderoso como la verdad misma. Sin embargo, quienes lo han visto de cerca aseguran que, aunque frágil, se mantiene lúcido y enérgico. Su mente es un archivo perfecto. Recuerda fechas, nombres, lugares y hasta pequeños detalles de conciertos que ofreció hace 40 años. Esa memoria intacta es su mayor orgullo. El cuerpo puede fallar, pero la cabeza todavía me canta, dice entre risas, consciente de que la vejez es una batalla que se libra en varios frentes. Más allá de la salud física, hay otro enemigo que acecha a Julio en la vejez: la soledad. Durante décadas estuvo rodeado de multitudes, aplausos, entrevistas y atenciones constantes. La fama le dio compañía, pero también le robó intimidad. Ahora, en el silencio de sus mansiones, el contraste puede resultar brutal. Aunque su familia está cerca, no siempre puede llenar el vacío que deja el fin de una vida pública tan intensa. Hay noches en que la nostalgia se convierte en un fantasma pesado. Recuerda con nitidez los estadios abarrotados en América Latina, las noches interminables en Las Vegas o las giras interminables en Japón. Hoy, el silencio del salón, con apenas una lámpara encendida y un disco sonando de fondo, es un recordatorio de que esos tiempos no volverán. Julio intenta combatir esa sensación manteniendo el contacto con viejos amigos y confidentes. Recibe llamadas frecuentes de compañeros de la industria, de empresarios con los que compartió negocios o de periodistas con los que mantiene una relación de respeto. Sin embargo, es consciente de que muchos de los rostros más cercanos de su juventud ya no están. Algunos han fallecido, otros se han alejado, y otros simplemente se han perdido en el olvido. La soledad, en su caso, no es solo ausencia de gente, sino ausencia de la intensidad que marcó su vida. La fama, que le dio fortuna y admiración, también le dejó un costo altísimo. Durante años, Julio fue noticia tanto por su música como por su vida amorosa. Su nombre se asoció con romances fugaces, conquistas mediáticas y un aura de seductor incansable. Esa imagen lo persiguió durante décadas, pero también lo agotó. A los 83 años, ya no siente necesidad de demostrar nada en ese terreno. Mira hacia atrás y reconoce que, en su juventud, confundía el amor con la pasión, y la pasión con la necesidad de llenar vacíos emocionales. Con la edad ha comprendido que la fama lo aislaba, más que acercarlo a la gente. Estaba rodeado de multitudes, pero pocas veces realmente acompañado. El precio de la fama también se mide en distancia familiar. Sus hijos mayores, especialmente Enrique,
crecieron en un mundo donde la figura de Julio era omnipresente en la prensa, pero a menudo ausente en casa. Hoy, aunque intenta reparar esos vínculos, reconoce que el tiempo perdido no se recupera. Esa es quizás una de las cargas más duras que arrastra. Haber sido un mito global, pero no siempre un padre presente. Frente a esas sombras, Julio Iglesias ha encontrado refugio en la disciplina. Su vida diaria es un intento constante de mantener el control sobre lo que el tiempo amenaza con arrebatarle. No deja que el azar domine sus jornadas. Además del ejercicio físico y la dieta, dedica largas horas a leer. Sus estanterías están llenas de biografías de grandes personajes históricos, novelas clásicas y libros de filosofía. Le interesa, sobre todo, entender cómo otros hombres enfrentaron la vejez y el final de la vida. Encuentra inspiración en figuras como Winston Churchill o Pablo Neruda, que hasta el último aliento siguieron creando y reflexionando. La música sigue siendo parte de su rutina, aunque ya no en los escenarios. A menudo pasa tardes enteras escuchando grabaciones antiguas. No lo hace para regodearse en la nostalgia, sino para analizar. Julio es crítico con su propio trabajo, apunta errores, corrige mentalmente giros de voz y se pregunta cómo habría sonado si lo grabara en otro tiempo. Esa autoexigencia, incluso en la vejez, demuestra que nunca dejó de ser un perfeccionista. Otro aspecto poco conocido de la vida de Julio Iglesias a los 83 años es su faceta como empresario. A lo largo de su carrera, invirtió inteligentemente en bienes raíces, proyectos turísticos y participaciones empresariales. Su papel en el desarrollo de Punta Cana no fue casualidad. Supo ver antes que muchos el potencial económico de la zona. Hoy, aunque no participa activamente en reuniones ni gestiones, sigue de cerca el rendimiento de sus inversiones. Mantiene asesores de confianza que le informan periódicamente, pero él mismo revisa documentos, pregunta por cifras y exige detalles. No es un mero espectador de su fortuna. Se mantiene al tanto de todo, porque sabe que la estabilidad económica de su familia depende de esas decisiones. Esta faceta empresarial le ha permitido tener una vejez sin preocupaciones financieras. A diferencia de otros artistas que terminan arruinados, Julio puede disfrutar de un retiro rodeado de lujos y comodidades. Sin embargo, ese bienestar no elimina sus inquietudes más profundas. La fragilidad del cuerpo, la inevitabilidad del tiempo y la soledad del mito. En su vejez, los recuerdos se convierten en una compañía constante. Julio Iglesias recuerda con emoción su debut en el Festival de Benidorm en 1968, el momento que cambió su vida para siempre. Evoca las noches interminables en que compartió escenario con leyendas de la música, los aplausos ensordecedores en América Latina, el reconocimiento en países lejanos donde apenas entendía el idioma. Pero no todos los recuerdos son dulces. También lo persiguen episodios de dolor. La muerte de su padre, secuestrado en los años 80. La separación de Isabel Preisler. Las tensiones familiares. Los problemas legales que enfrentó por paternidad. La memoria es, para él, un arma de doble filo. Le recuerda que ha vivido intensamente, pero también le muestra el precio que tuvo que pagar por ello. Quizás el momento más íntimo de Julio Iglesias a los 83 años ocurre cada mañana, frente al espejo. Allí ve a un hombre distinto al que la prensa inmortalizó en portadas de discos y revistas. Las arrugas, las manchas en la piel y la mirada cansada son testigos de los años. Pero, al mismo tiempo, también ve la historia de un luchador. No se avergüenza del paso del tiempo. Al contrario, lo asume como parte de su identidad. He vivido como pocos. Sería absurdo renegar de las huellas que dejó esa vida en mi rostro, confiesa a sus amigos. El espejo no le devuelve al seductor imparable, sino al hombre que sobrevivió a un accidente, a la fama y a la soledad. Y en ese reflejo encuentra una forma de paz. Cuando una persona llega a los 83 años, la idea de la muerte ya no es un concepto abstracto, sino una presencia que camina a su lado cada día. Julio Iglesias lo sabe.
Lo acepta con la serenidad de quien ha vivido intensamente, pero también con la inquietud de quien, a pesar de su grandeza, teme ser olvidado. La vejez, más que un estado físico, se convierte en una conversación silenciosa con la eternidad. Julio no rehúye hablar de la muerte en la intimidad. A sus hijos y a su círculo cercano les ha confesado que ya no le preocupa tanto su destino personal, sino el legado que dejará. No le obsesiona la fama, porque esa ya está asegurada, sino cómo será recordado como padre, como hombre y como pionero de la música en español. La muerte no me asusta, ha dicho alguna vez. Lo que me asusta es no haber dado lo suficiente a los que amo. En términos materiales, Julio Iglesias ha construido un verdadero imperio. Sus propiedades en Miami, Punta Cana y Marbella son solo la punta del iceberg. Tiene inversiones en hoteles, en complejos turísticos, en participaciones empresariales que generan beneficios millonarios. Esa herencia está cuidadosamente planificada para sus hijos, con testamentos y sociedades que aseguran que el patrimonio no se disuelva tras su partida. Pero la herencia más compleja no es económica, sino emocional. Sus 8 hijos representan distintos capítulos de su vida. Los 3 mayores, fruto de su relación con Isabel Preisler, crecieron en un entorno marcado por la distancia de un padre ocupado en conquistar el mundo. Los 5 más jóvenes, nacidos de su matrimonio con Miranda Reinsburger, han disfrutado de una presencia más constante, de un Julio más calmado, más dispuesto a compartir. El desafío para Julio es unir esos 2 mundos, garantizar que, cuando él ya no esté, la familia mantenga un vínculo sólido. La herencia emocional es la más frágil, porque no se asegura con contratos ni testamentos. Por eso, en sus últimos años, ha intentado tender puentes, reconciliar diferencias y demostrar que, a pesar de sus errores, siempre amó a todos sus hijos. Si en lo personal Julio Iglesias ha tenido luces y sombras, en lo artístico su legado es indiscutible. Es el cantante latino que más discos ha vendido en la historia, el que abrió las puertas de Estados Unidos y Asia a la música en español, el que demostró que la balada romántica podía convertirse en un fenómeno global. Su voz, aunque criticada por algunos por no ser perfecta, conquistó corazones precisamente por su vulnerabilidad. Cantaba como un hombre enamorado, herido, sincero. Esa autenticidad, más que la técnica, lo convirtió en un símbolo. Canciones como Soy un truán, soy un señor, Me olvidé de vivir o De niña a mujer siguen siendo himnos en bodas, aniversarios y noches de nostalgia en todo el mundo. Julio es consciente de que su música vivirá más allá de él. Lo sabe porque todavía recibe cartas de fans en países donde nunca cantó en persona. Lo sabe porque sus canciones siguen sonando en películas, en programas de televisión y en plataformas digitales que han conquistado a nuevas generaciones. He vivido de mi voz, pero mi voz ya no es mía. Ahora pertenece al mundo, suele decir con una sonrisa resignada. Para Julio Iglesias, la inmortalidad no se alcanza con monumentos ni estatuas, sino con recuerdos. A menudo se pregunta qué canciones cantarán sus nietos cuando piensen en él, qué historias contarán sus hijos en entrevistas futuras, qué imágenes usarán los medios para recordarlo. Esa visión de la inmortalidad lo obsesiona en silencio. Por eso ha cuidado su archivo personal con celo. Tiene grabaciones inéditas, diarios personales, fotografías nunca publicadas. Parte de ese material lo ha compartido con productores y biógrafos, pero otra parte sigue guardada celosamente en cofres privados. Julio quiere controlar, hasta cierto punto, la narrativa de su vida incluso después de su partida. Su sueño, confidenciado a algunos cercanos, es que un día se realice una gran película o serie documental que cuente su historia completa, desde el accidente que lo obligó a cantar hasta su consagración en todo el mundo. No quiere una versión edulcorada, sino un retrato fiel, con errores y aciertos, porque sabe que la grandeza de un mito se mide también por sus fragilidades. A pesar de estar retirado de los grandes escenarios,
Julio Iglesias no ha roto con su público. Sus redes sociales, administradas con discreción, publican mensajes ocasionales que son recibidos con miles de comentarios. Fans de todas las edades le escriben desde Argentina, México, Japón, Rusia o Francia. Algunos comparten recuerdos de conciertos de hace décadas. Otros, jóvenes, confiesan que descubrieron su música gracias a sus padres o abuelos. Ese diálogo intergeneracional le emociona profundamente. Saber que una canción grabada en los años 70 todavía emocionas a un adolescente de hoy es, para él, la prueba de que el tiempo no ha podido borrarlo. A los 83 años, esa conexión con el público es uno de sus mayores tesoros. Sin embargo, incluso con todo ese legado, Julio Iglesias no escapa a un miedo íntimo: el miedo a desaparecer. No se trata de la muerte en sí, sino de la idea de que, con el tiempo, las nuevas generaciones dejen de pronunciar su nombre. Nadie es eterno en la memoria de todos, ha confesado alguna vez. Pero si logro quedarme en el corazón de algunos, ya me daré por satisfecho. Ese temor lo impulsa a mantenerse activo, a conceder entrevistas ocasionales, a dejarse ver en momentos clave. No quiere que el mundo lo recuerde como un anciano frágil, sino como el hombre que conquistó escenarios imposibles. Por eso, cuando aparece en público, cuida cada detalle: la ropa impecable, la sonrisa serena, la voz pausada. Sabe que cada imagen puede convertirse en un recuerdo eterno. Quizás el aspecto más sorprendente de la vida de Julio Iglesias, a los 83 años, es su reconciliación consigo mismo. Durante décadas fue un hombre exigente, autocrítico hasta el extremo, incapaz de disfrutar de sus propios logros. Siempre buscaba más conciertos, más países, más aplausos. Esa carrera contra el tiempo lo desgastó. Hoy, en la vejez, ha aprendido a detenerse, a mirar un atardecer en Punta Cana y sentir que no necesita nada más. A compartir una cena tranquila con Miranda y pensar que ese momento vale más que un estadio lleno. A escuchar a sus hijos reír y descubrir que esa es la música más importante que le queda por disfrutar. Esa reconciliación es, en cierto modo, su mayor victoria. Ha entendido que el verdadero éxito no es llenar estadios, sino llegar a viejo con la capacidad de amar y ser amado. Julio Iglesias, a los 83 años, es un hombre entre dos mundos: el del mito que quedará en la historia y el del ser humano que enfrenta las mismas dudas y fragilidades que cualquiera. Vive entre el lujo y la soledad, entre la nostalgia y la esperanza, entre el orgullo por lo que fue y la incertidumbre por lo que vendrá. Lo que resulta indiscutible es que su nombre ya forma parte de la historia universal de la música. Su vida, con sus luces y sombras, es el retrato de un hombre que desafió al destino y ganó. Y mientras camina lentamente por las playas de Punta Cana, con el sol dorando su piel marcada por el tiempo, Julio Iglesias sigue siendo, a los ojos del mundo, el eterno truán y señor que conquistó corazones en todos los idiomas. Amigos y amigas, hoy les traemos una historia que va mucho más allá de la música, mucho más allá de la fama y de los escenarios. Les contaremos cómo vive en la actualidad uno de los artistas más grandes de todos los tiempos, Julio Iglesias. El hombre que llevó la canción romántica a cada rincón del planeta, y que hoy, a sus 83 años, nos sorprende con una vida que pocos imaginan. Cuando escuchamos su nombre, inmediatamente pensamos en esa voz cálida, en las melodías inolvidables, en el galán que llenaba estadios con solo sonreír. Pero detrás de las luces del escenario y del mito global, existe también un hombre que ha aprendido a convivir con la fragilidad, con la soledad y con el paso del tiempo. Un hombre que ha sabido transformar los aplausos en recuerdos y los recuerdos en legado. En este video vamos a viajar juntos a través de su presente, para descubrir cómo es un día en la vida de Julio Iglesias en la vejez. Cuáles son sus rutinas, cuáles son sus miedos, qué lo hace feliz y cómo se prepara para dejar huella en las próximas generaciones.
Lo acompañaremos en sus refugios de paz, entre Miami y Punta Cana, lugares donde hoy busca silencio y serenidad. Les mostraremos la disciplina férrea con la que mantiene su cuerpo y su mente activos, incluso cuando los años pesan. Les contaremos cómo vive su relación con su familia, sus 8 hijos y su esposa Miranda, quienes hoy son el centro de su universo. Y sobre todo, descubriremos juntos cómo piensa este hombre que ya no necesita demostrar nada, pero que todavía tiene mucho que enseñar. Un hombre que, en su vejez, reflexiona sobre la fama, sobre la muerte, sobre la herencia y sobre lo que realmente significa haber vivido intensamente. Julio Iglesias, a los 83 años, ya no es solo un cantante, es un sobreviviente, un pionero, un padre, un esposo y, sobre todo, un ser humano que enfrenta el paso del tiempo con dignidad, nostalgia y gratitud. Así que, si creían que ya lo sabían todo sobre él, prepárense, porque lo que descubrirán en los próximos minutos los emocionará, los sorprenderá y quizás hasta los hará reflexionar sobre la vida misma. No olviden quedarse hasta el final, porque ahí compartiremos una reflexión muy especial sobre el legado de Julio Iglesias y cómo su música seguirá viviendo mucho más allá de él. Y así, llegamos al final de este viaje íntimo por la vida de Julio Iglesias a los 83 años. Hemos visto cómo el hombre detrás del mito afronta la vejez con disciplina, cómo encuentra refugio en su familia, cómo convive con la soledad y cómo prepara su legado para las futuras generaciones. Julio Iglesias ya no necesita escenarios ni focos. Su mayor escenario ahora es la vida misma, y su mayor público son aquellos que lo aman de verdad. Su voz, sus canciones y su ejemplo seguirán vivos en la memoria de millones, porque como todo gran artista, Julio ya se ha ganado un lugar en la eternidad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia les emocionó tanto como a nosotros al contarla, los invitamos a dejar un comentario, a compartir sus recuerdos de Julio Iglesias y a decirnos qué canción de él ha marcado sus vidas. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este video, activar la campanita de notificaciones y suscribirse a nuestro canal, porque aquí seguiremos trayendo las historias más profundas, sorprendentes y conmovedoras de las grandes figuras del mundo de la música, el cine y la cultura. Hasta la próxima y recuerden, los mitos nunca mueren, solo cambian de escenario.